Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Un Paso Más Allá. Soy Silvia Cruz y como siempre, antes de ir con la persona invitada, quería hablaros de esta prenda de tejidos Alcalá. Es finita, es muy suave, no pica nada, es de entretiempo y es fantástica. Recordaros que abajo en la cajita de información os dejaré todos los enlaces a Tejidos Alcalá para que le echéis un vistazo. Ya está colgando pues la nueva temporada, como os he dicho. Tejidos Alcalá ya dispone de fotografías de los trajes de comunión. Y tienes ropa también de bebé, de hombre, de mujer, más formal, más casual, de todo tipo. Os aconsejo que vayáis y le echéis un vistazo a todo, porque es que no os vais a arrepentir. Ahora nos vamos con la persona invitada. Es una persona que tenía muchísimas ganas de entrevistar porque cuando hice la primera toma de contacto me quedé encantada con ella. Así que no me entretengo más, que tengo muchas ganas de que vosotros también la conozcáis y vamos allá. Hola, muy buenas tardes, Clara. Un placer tenerte aquí en Un Paso Más Allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Un placer estar aquí también. Pues yo encantada de tenerte aquí, de poder conocerte y vernos un poco en persona. Antes de irnos con lo fuerte, con el plato fuerte, el principal, que son los libros que tienes publicados, para ir conociéndote un poquito mejor, cuéntame a qué edad o cuándo empezaste a escribir. A ver, yo creo que todos los escritores partimos muy chicos, descubriendo de qué se trata el mundo de las letras. Yo te diría que partí muy pequeña, a los 7, 8 años, escribiendo poesía primero. Y en la medida que uno va creciendo, va desarrollando ciertas habilidades y vas cambiando el género. Y cuando tenía como 12 o 13 años un poco, empecé a escribir relatos. Y muchos relatos que tenían que ver conmigo. No era un diario de vida, pero sí relatos que tenían que ver conmigo. Con el tiempo, me acuerdo cuando estaba en el colegio y era la época de decidir qué querías estudiar para ir a la universidad, etcétera, me di cuenta de que para escribir me iba a morir de hambre, entonces boté los sueños a la basura y ahí quedaron para siempre. Me dediqué a otra cosa y ahora, gracias a la pandemia, tuve la oportunidad de poder sentarme a escribir y escribir novelas, que es lo que siempre quise hacer. Dices que tiraste tus sueños a la papelera, porque lo que estudiaste no tiene nada que ver con el mundo literario. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo soy publicista, pero de la época en la cual no existía Internet. O sea, de esa época, donde para conseguir las tarifas de medios tenías que ir al canal de televisión y pedirlas, y hacíamos piezas gráficas a mano y copiábamos y todo eso horrible. Entonces son otros tiempos. Y trabajé muchos años en publicidad y después me metí mucho en áreas de venta, en empresas grandes. Y estuve en eso hasta 2010, más o menos. Y ahí me hice otras cosas, un par de emprendimientos, pero todo muy alejado del mundo de la escritura. Y por supuesto, retomar el hábito de leer me costó un poco, pero una vez que lo retomé ya no paré más. Y una vez leyendo dije que no, y lo hice, y empecé. Ahora ya sí que vamos a ir con tus libros, que la gente conozca los libros que tienes en el mercado, porque sí, digo bien, libros, tienes Sí, más de un libro. ¿Puedes hablarnos un poquito del género de qué tratan los libros? claro. Son novelas románticas, eróticas, dado que tienen escenas que son más íntimas, pero son básicamente novelas románticas son novelas románticas contemporáneas, eh, que están basadas, es una serie que son cuatro amigos que se conocen cuando están en el colegio, muy chicos, son compañeros de un equipo de rugby, y a la medida que van creciendo, van desarrollando una relación de amistad de hermanos, básicamente, son familia al final. Y nosotros empezamos a leer las historias cuando ya han salido de la universidad y en más de alguna ocasión tenemos algunos flashbacks que nos permiten ir
y conocer un poco esta historia de cómo crecieron juntos. Cada uno, por supuesto, tiene una personalidad muy diferente del otro, tienen gestos que tú vas a poder ver que están muy marcados, desde tics nerviosos hasta, yo qué sé, frases que repiten constantemente. Y bueno, y cada historia tiene que ver con estos amigos. Hoy día están en el aire una que es de Alex, que es el jugador profesional de rugby, es el único que continuó su carrera como jugador profesional. La otra historia que lancé en junio, a fines de junio, es sobre uno de sus compañeros que es periodista, pero como es exjugador de rugby, trabaja en un canal de televisión en el área de deportes. Actualmente estoy escribiendo la historia de otro más, que no te voy a contar qué es lo que hace, para que puedas leerlo después y saber cómo es la historia, y me falta la historia de Dorcas. Pero si todo va bien, yo creo que en breve, no puedo decir que está aún, va a estar lista la tercera historia y de ahí empiezo con la cuarta. Y con eso terminaríamos la serie de Team Players, que es jugadores en equipo, básicamente eso. Antes has dicho que los relatos que tú escribías, y cuando eras peque, Ujú. estaban basados un poco en ti, ¿no? Sí, En estos libros que has escrito, ¿hay algo de tu vida? ¿Hay algún personaje que está inspirado en ti o en alguien que conoces? todos tienen algo de mí. O sea, hay uno, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, que es Alex, que es el protagonista de Más fuerte que mi destino, que es el primer libro, que es sarcástico, que no le importan las cosas, que te dice las cosas tal como las piensa, no tiene filtro, y él es más o menos quien me gustaría ser desde la perspectiva de no tener filtro. No tengo mucho filtro tampoco, pero él llega a un extremo donde efectivamente tú puedes ver la libertad que tiene en ese sentido. Después hay un personaje que es del libro actual, que es media neurótica, que es súper acelerada, que habla a 1000 por hora, y esa también tiene mucho que ver conmigo. Hay otra que es del primer libro, que es la protagonista. Ella es media rígida y no le gusta dar su brazo a torcer. Entonces, finalmente, en todos los personajes tú vas sacando cosas tuyas. Hay frases que de pronto me doy cuenta que las repito yo constantemente y una vez que las sitúo a un solo personaje son frases que hago que repitan porque finalmente tienen que ver con su propia personalidad. Y algo muy gracioso pasó, mi marido leyó, yo jamás pensé que lo haría, leyó el primer libro hace 3 semanas. Y cuando empezó a leerlo, ojo, salió en marzo, pero lo leyó hace 3 semanas, yo pensé que no iba a leer nunca. Y me dijo, iba en el primer capítulo, me dijo, es impresionante la cantidad de cosas que veo de nuestra vida, de nosotros como pareja, por ejemplo. Y esas cosas salieron sin que yo las hubiese pensado, son simplemente experiencias que uno sin querer va reflejando en una historia. Y al final lo que hizo fue marcar en el Kindle todas las frases que yo repito o las cosas que tienen que ver con... Y hay muchos detalles de nuestra historia, más de 20 años de matrimonio, por lo tanto, hay muchos detalles de nuestra historia y de nuestra relación de pareja que están reflejados en el libro. Es impresionante, hay algunas cosas que tú las haces a propósito y otras que salen simplemente porque son parte de ti. Claro, es que eres tú la que lo escribes, entonces tu inspiración, pues eres tú. Es Así, normal que los personajes, uno o varios, tengan parte de ti, que sí, de mí no van a tener parte, lógicamente, pero por eso te decía sí. de ti o de alguien cercano. El primer libro que escribiste fue el que en el que tú decidiste de qué iba a tratar, ¿no? De este deporte. ¿Por qué te inspiraste en ese deporte y no en la playa? A ver, no es tan así. La historia la creé pensando en otro personaje. Y cuando creé la historia, me hice algo que me sirvió mucho para el resto de los libros, que fue marcar a cada personaje y definir hasta el tipo de auto, perdón, de coche que usa. Entonces eso me daba un espectro completo, el tipo de ropa, el no sé qué, el no sé cuánto, la relación que tienen entre ellos, etc. Y eso me permitió muy bien desarrollar los personajes en adelante. Y el rugby particularmente porque es un deporte que me encanta. Mi marido jugó rugby, mi hijo jugó rugby. Y hay una cosa de ese deporte que me gusta mucho, que es el espíritu de equipo. Y cuando digo el espíritu de equipo,
hay algo que yo no sé, bueno, en España no se juega mucho rugby, no se juega definitivamente. Yo es que desconozco ese deporte, no, no Bueno, sé. el rugby es un deporte que partió en Inglaterra, en Escocia más o menos, que es parecido en términos de estructura al fútbol americano, pero que se juega sin protecciones, sin nada, que se juega con una vestimenta muy parecida a la que usan los jugadores de fútbol profesional. El tipo de balón es distinto, pero en términos de estructura de juego es más o menos lo mismo. Pero en el rugby hay una cosa que es súper importante y es el equipo. En el equipo va en una formación que es triangular. Hay tres adelante y después se va abriendo. Y cada uno tiene un rol. Hay uno que es el que empuja, otro que es el que recibe el balón, otro que es, y así. Y es tanto que no importan los nombres, la camiseta que llevan lleva el número, no el nombre. Porque Wow. no es importante quién es importante qué es lo que hace. Y eso es algo que me fascina, lo encuentro súper interesante y súper potente como un valor desde el punto de vista del trabajo en equipo y del cómo tú desarrollas esas relaciones para tener la conciencia y la confianza de que el que va corriendo a tu lado efectivamente va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eso me enamora mucho. Y me tocó vivirlo muy de cerca, acompañando a mi hijo muy pequeño, a los entrenamientos 3 veces por semana, los partidos los fines de semana, sentarme a hablar con el coach de vez en cuando. Y eso me enamoró mucho de ese deporte. La verdad es que es muy bonito, ¿no? El hecho de que no te inspire, o sea, no sea importante el nombre, sino la persona, es muy diferente a cualquier otro deporte. O sea, no Así, importas tú, importa todo. Entonces, la verdad es que entiendo por qué te gusta tanto ese deporte, sí, porque todos sois uno. exactamente. Entonces, entonces entiendo un poco el porqué, la pasión de ese deporte y por qué has decidido escribir, bueno, que los personajes formasen parte de este deporte. Así es. Tienes esta serie de libros que estás escribiendo, tienen un género, todos ellos, lógicamente, porque es una serie. Pero tú tienes intención de seguir escribiendo y en el caso de que sí quieras seguir escribiendo cuando acabes la serie, mm, cambiarte de género. No, no. Lo mío es la romántica. Eso es es lo que amo. Podrá ser, no sé, una romántica con un poco más de suspenso, una romántica con un poco más de humor, pero el género con el humor. Es lo que adoro, lo que amo. Eh, y claro, van cambiando las historias, van cambiando los lugares y esas cosas, pero respecto a esta serie ya tengo la estructura de los libros que me faltan, pero ya estoy cocinando la que viene en mi mente. Ya tengo algunas ideas básicas, no me he sentado por supuesto a desarrollarlas, pero sí están ya cuáles son, ya tengo dos en mi cabeza de los que no sé cuántos libros van a ser, pero ya tengo dos más o menos con el personaje, la historia de fondo y esas cosas. Pero sí, Has dicho, has romántica y no dicho, pienso cambiar de género. has dicho dos y que no sabes de cuántos libros van a ser. O sea, La hablamos próxima serie. de eso, de que van a seguir siendo series. Sí, Oye, ¿te gustaría que esas series se trasladasen a la pantalla? por supuesto, por supuesto. Yo no me imagino algún autor que no deseara ver su trabajo reflejado en pantalla y de alguna manera compartirlo con el resto del mundo de una manera, de forma distinta, porque atraer lectores no es lo mismo que atraer gente que ve, ¿cierto? Los lectores tienen que tener un gusto particular por el género, primero. Segundo, tienen que ser ávidos lectores, porque al menos los míos son libros de promedio, no sé, 400 páginas. Entonces, tienes que tener las ganas de seguir y hacerlo. Sin embargo, cuando tú lo llevas a la pantalla, por supuesto, ¿no? El esfuerzo, si tú quieres, del lector es mínimo. Simplemente poner play en el televisor o ir al cine. Por supuesto que sí. Hombre, yo te digo una cosa, como lectora, porque me gusta mucho leer, eh, yo aconsejo siempre leerse primero el libro y después, si quieres, te ves la Ah, por película, supuesto. la serie, lo que sea, porque pierde mucho. Em, te afectaría mucho, afectar quizás no sea la palabra, ¿no? Pero te molestaría mucho que
en la serie televisiva pasase Ujú. como siempre, porque es normal, no se puede plasmar todo lo que uno plasma escrito en un libro, Así es. pero ¿te afectaría mucho? ¿Llegarías incluso a rechazar que fuese televisado por no ser lo Así era la más historia. próximo? Sí, Mira, hay una autora muy famosa que me gusta mucho. No sé si has visto o has leído la serie Outlander, ¿no? visto. ¿Viste la serie? Bueno, la autora son libros de 1200 páginas, así, unas Oh, cosas gigantes, cada uno. Acaba de terminar el libro 9, está escribiendo el 10, se supone que con el 10º termina la historia. Me los he leído todos, así, voraz. Y ella dijo algo muy, cuando le ofrecieron hacer la serie con el primer libro, la primera temporada, ella dijo que por ningún motivo lo haría si no era consultora de la gente del canal. Y eso le permitió tener, siempre dice que efectivamente no logró que todo estuviera, pero sí logró que fuera muy fiel a por supuesto, guardando las proporciones, ¿no? Un libro de 1200 páginas, llevarlo por completo a la pantalla, por muchos capítulos que sean en una serie, está difícil. Pero sí, lo lograron muy bien. Yo leí el libro y hay cosas que no salen, o sea, hay episodios completos que no están, pero yo te diría que está súper bien logrado. Y claro, siguiendo los consejos de ella, por supuesto, lo haría con esa condición, con esa condición. me parece maravilloso la intención de, bueno, pues de poner esa exigencia, ¿no? Jolines, que a veces uno deja la piel en un libro para que después no se parezca absolutamente en nada. Así que está muy bien. Pues creo que eso lo deberían de hacer más escritores, para que así cuando te lees un libro y ves la película no decepcione tanto. Pero bueno, que oye, pues te quedas con el libro que siempre es bien también. Además, cultivas tu vocabulario. Por supuesto. Eh, si vamos a ir otra vez al momento en el que escribiste el libro. Cuando bueno, no sé si primero escribiste y después buscaste cómo publicarlo o viceversa, pero cuando lo escribiste, ¿te costó mucho trabajo? ¿Tuviste que llamar muchas puertas para encontrar aquella persona que accediese a publicar tu libro? No, porque yo soy una autora autopublicada. Eso es importante destacar. Pero sí lo que hice fue, mientras generaba en mi cabeza ciertos mapas mentales con este personaje es este y hace esto, y abriendo en el fondo el mundo de cada uno de ellos, la historia de base, qué es lo que pasa con ellos cuando son niños, y que de alguna forma es lo que hace que tú puedas verlos reflejados después en sus propias historias. En ese paralelo, me puse a investigar cómo funcionaba el mundo de los autopublicados, cómo hacer cada uno de los pasos para poder llegar efectivamente a la publicación. Y recuerdo una conversación que tuve con mi marido en algún minuto, donde le dije, mira, voy a mandar el manuscrito a o sea, a las editoriales. Y me miró, estás loca, me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué no? No, me dijo, hoy día tú tienes, a través de la publicación, tienes la posibilidad de hacer y, entre comillas, deshacer lo que tú quieras con tu vida. Sin duda, la editorial te da un alcance que la autopublicación no te da, en el sentido de la distribución, qué sé yo, la publicidad, etcétera. Sin embargo, efectivamente, tener propiedad de tu libro en términos de dónde se publica, o qué es lo que dice, cómo haces la portada, o lo que sea, efectivamente tiene un peso. Todavía pienso, y si lo mando, pero ya está publicado y estoy muy contenta con los resultados. Ya está listo el segundo, estoy, si Dios quiere, terminando pronto el tercero, y el cuarto lo tengo también en mi cabeza, sumamente bien estructurado, así que, eh, no sé, una máquina podría ser una exageración, pero sí, mi cabeza está a todo dar el día entero, todos los días, a cada rato, en la noche, etcétera, todo. ¿Te autopublicaste porque veías que para ti era lo mejor a la hora de, pues que nadie te va a decir nada? Tú lo publicas como tú quieres publicarlo y bueno, pues tú corres con el riesgo de que
de que guste más, guste menos, de que, en fin, todo lo que te puedas encontrar. No, no es tan así. No es tan así porque nunca llegué a hablar con ninguna editorial. No lo hice. Ni siquiera hice el esfuerzo. Conozco un par de gente que tienen llegada tal vez al mundo editorial, pero ni siquiera hice el esfuerzo. No, me metí en mi proyecto y lo hice de principio a fin y ya está. Ni siquiera hice el esfuerzo y eso es una realidad. ¿Has necesitado o has querido buscar ayuda para dar visibilidad a tu libro? Sí, y estoy muy contenta porque trabajo con Esther Mendoza, que es a quien tú entrevistaste hace poquito, y ella me ha permitido, primero, llegar a personas dentro de un equipo que jamás me imaginé que iba a conocer. Y estoy súper contenta con haber llegado a ese equipo, con los resultados que estamos teniendo. Hemos ido construyendo un camino, ¿cierto? Y un nombre desde cero. Yo soy chilena, pero mi mercado está en España. En mi país no hay mucha cultura de novela romántica, hay mucho prejuicio, además, con la novela romántica. Eh, Esto es horroroso porque lo encuentro de verdad espantoso, pero la gente asocia mucho la novela romántica con el porno o con el sexo desenfrenado, cosa que es una locura. En Chile, al menos, no hay mucha cultura. Y tampoco hay cultura del libro electrónico, es muy poca la penetración que hay en el sentido de la cantidad de gente que lee en electrónico. Sin embargo, España es un mercado completamente diferente, la novela romántica está muy bien asentada, hay mucha gente que lee en electrónico, por lo tanto, llegar a ese mercado es muchísimo más fácil en el sentido de que tiene más características de alguien a quien tú querrías que te lea. Pero para alguien que ni siquiera conoce el país, que no tiene claro cuáles son las costumbres, etcétera, efectivamente es un paso que es difícil. Y a través de Instagram tuve la oportunidad primero de conocer a Noelia, que es una persona que trabaja en el equipo de Esther y que es correctora, que es lo máximo. Es una de las mujeres más lindas que he visto y que he conocido en la vida. Estoy muy agradecida con ella. Ella me ayudó, de hecho, a editar el libro número 2 y a través de ella pude llegar a Esther. Y con Esther hemos desarrollado una relación de la cual yo estoy muy contenta, la siento como una amiga. Y con el equipo también, ella tiene un equipo de escritores con los cuales trabaja y yo me siento parte del equipo también. Y eso me ha dado una perspectiva que no tenía cuando partí el día 1 después de que publiqué el primer libro. Yo, para mi desgracia, no he leído ninguno de tus libros, pero sí tengo una curiosidad. Sí. Hay palabras que son diferentes. De hecho, tú antes has estado contando que tenías en tu cabeza el auto que iba a llevar tal Lo personaje corregí, sí. y has corregido automáticamente y has dicho coche. En Sí. tus libros, ¿eres tú con tus palabras, con tus expresiones que varían de Chile a España? ¿O intentas, sabiendo que el mercado más grande es España, adecuar las palabras a las nuestras? El primer libro es 100% en chileno, por decirlo así. Dejando los garabatos, no sé cómo le dicen ustedes, pero dejando todos los garabatos de fuera, está 100% en chileno. Y el segundo libro está adecuado al lenguaje que se habla en España, digamos. Y uno podría pensar que no son tantos cambios, pero sí son importantes. Y Noelia, que es a quien te mencioné hace poquito, me ayudó a hacer esa transición. Entonces, trabajamos desde cero. Yo le mandé el manuscrito. Bueno, ella leyó primero el primer libro, luego trabajamos en el manuscrito y me dijo, no, esto se dice así en España, esto acá y así, etcétera. Y hemos seguido trabajando en la misma línea, de adecuarlo 100% para el público español. Ahora, hay palabras que me niego a poner, que no voy a poner nunca porque no me gustan, y por lo tanto tengo que buscar sinónimos en el español neutro. Y en el primer libro tengo pendiente hacer ese cambio. Una vez que termine esta serie, quiero tomar Más fuerte que mi destino, que es el primer libro, y hacer todas las correcciones para sacarle el chileno y ponerlo en un español que se entienda mejor en él. Es que es curioso, pero es cierto que hay palabras, hombre, auto se entiende, ¿no? Porque es fácil. Pero sí que es cierto que hay palabras que pasa tanto en Chile como en México,
en todos los países latinoamericanos hay palabras que a mí cuando me las dicen no sé por dónde van. Y cuando me Claro. dicen, esto es esto, ostras, y tanta diferencia hay, es que ni se parece, o sea, es que no tienen nada que ver. Y Bueno, la en verdad Chile, es por ejemplo, se usan muchos anglicismos, muchos. Y hay uno que fue muy, muy gracioso, que lo peleamos, lo que se lo peleé hasta el final a Noelia, que son los shots. Los shots son los tragos cortos, que si yo con algún, el tequila, por ejemplo, o whisky, que tú agarras el trago corto, te lo tomas y ya. Aquí en Chile le decimos shots, que es como le dicen los gringos. Pero me explicaba Noelia que allá se les dicen chupitos, ¿sí? Y discutimos la palabra chupitos casi 3 semanas. Yo le decía, es que chupitos no me gusta, no lo entiendo. Así que finalmente llegamos a una concesión y lo dejamos como tragos. Punto. Que funciona para los dos. Y así hemos encontrado varias palabras que son un poco más polémicas y hemos ido haciendo los cambios. Ella me ha ayudado muchísimo. Por lo tanto, como te digo, el primer libro está 100% chileno y del segundo en adelante ya están. Y por ejemplo, otra cosa que fue muy graciosa fue la discusión de cómo se llamaba armario. Porque acá le decimos closet al armario. Y me acuerdo que también en una conversación me dice, bueno, pero es que esto no se dice así. ¿Cómo se dice? Armario. Y yo, claro, armario. Entonces, claro, hemos ido adecuando y ha sido una experiencia de verdad súper especial, porque a uno, como dices tú, no se le ocurre. Para nada, no se te ocurre que hay tantas diferencias en un mismo idioma. Eso independiente de los acentos. Nosotros nos comemos la mitad o más de las S, prácticamente todas las S. Y es súper difícil. Yo de pronto me escucho, qué sé yo, en el grupo o hablando con Esther y de repente escucho el mismo mensaje que yo le mandé para acordarme qué le dije exactamente. Digo, ¿qué es esto? Después de escucharla a ella pronunciando perfectamente cada una de las S, qué sé yo, digo, por Dios, pobre mujer, ¿cómo es que me entiende? Porque claro, el acento, las S y todas esas cosas hacen que se note mucho la diferencia hablando el mismo idioma. Pero eso según el lugar de España, porque, por ejemplo, siendo España, en Sevilla, por ejemplo, se sesea mucho. Es Ah, la cerveza, la zapatilla, ¿sabes? Se sesea mucho. En algunas poblaciones de Cádiz se cecea. Las S se convierten en Z sin decir que las S finales no existen. bueno, nosotros las S finales no las comemos todas. Claro. Y algunas que Y están en, en el medio también. y en Tenerife, yo muchas veces cuando escucho a alguien de Tenerife hablar, yo pienso que es del sur de América, Mira, que es latino, porque tienen un acento así diferente. Y entonces, por eso te digo, que claro que te entendemos, si entre nosotros mismos tenemos una variedad increíble de acentos, ¿no? Y de lenguas, así que, o dialectos. No, claro. no, no hay ningún problema. Lo que pasa, la dificultad, entre comillas, llega cuando es una palabra que es muy diferente, que es que no hay, que Sí. no se asemeja, no es porque te hayas comido una S o hayas puesto una C no, no, es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, tú me has dicho closet. El closet sí, porque es en inglés, pero por ejemplo, a lo mejor una persona mayor, tú le dices un closet y dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Eso es Claro, cerrar. Los shorts aquí son los pantalones cortos. ¿viste? No, aquí también son los pantalones cortos, pero cuando uno habla, no, me tomé un shot de tequila, por ejemplo, todo el mundo sabe que en el caso de ustedes es un chupito lleno con tequila y te lo tomas. Sin embargo, claro, hay muchas palabras que uno no podría pensar que en realidad hacen una diferencia tan grande, pero sí, porque de pronto te sacan del contexto de lo que estás leyendo. Entonces tengo pendiente, una vez que termine esta serie, volver al libro número 1 y adecuarlo 100% a lo que se habla, o tal cual como se habla en España, y que quizás también es más transversal al resto de Latinoamérica, incluso y otros países donde se habla español. Pero claro, en el minuto en que lo escribí, aún cuando en mi cabeza dije, voy a tratar de hacerlo lo más neutro posible, no lo logré. Pero bueno, eso es normal. Em, ¿Te ha dolido un poco desarraigarlo de ti, de tu forma de hablar?
No, porque entiendo y quiero que quien lo lea lo entienda. Y eso, si eso significa adecuar ciertas palabras, no tengo problema. Porque finalmente lo que hago es cambiar una palabra por la otra. En vez de closet pongo armario. En vez de, en el caso, no llegué a los chiquitos porque no me gustó, pero sí llegamos a tragos. Eh, y no me complica, no me molesta, porque quiero que todos lo entiendan. O sea, no quiero que alguien tome el libro y se siente y diga, ¿y esto qué significa? O trate de sacarlo por contexto y finalmente pierda el interés. Has No dicho, quiero que suceda eso. me has contado que tu marido ha leído el libro hace poco, pero el resto de familiares o amigos más allegados, más íntimos que tienes, Sí. ¿tenían ganas del libro? ¿Tenían ganas de leerte? Es un fenómeno súper curioso, porque, a ver, tenían ganas de leerme sí y no. Una de mis hermanas, o sea, nosotras somos tres hermanas del primer matrimonio de mis padres, y somos todas avias lectoras de novela romántica. Cuando éramos más jóvenes comprábamos libros en cantidades industriales y íbamos cambiando y dame este que yo te paso el otro. Y una de mis hermanas fue lectora cero. Y cuando terminó el libro me devolvió el manuscrito en papel, digamos, y me dice, me gustó. Y yo así como, ¡oh! ¿En serio? Y qué sé yo, vi algunas notas, como por ejemplo que agarró el lápiz rojo y todos los solos los marcó, les puso tilde. Y yo explicándole, no, mira la RAE, no sé. Pero fueron casos especiales. Un amigo también. Pero cuando lo abrí y empecé en el grupo de la familia, hey, publiqué el libro, léanme, hey, qué sé yo, a mis amigos, a mis amigas del colegio y todo, existe cierto pudor y que es curioso, bueno, no sé si es curioso, pero donde en el fondo dicen, sí, te voy a leer, pero después empiezan a dejarlo, ¿cierto? Y a estirar, y no quieren leerte porque les da miedo decirte que no les gustó, por ejemplo. Entonces, tengo el mejor amigo de mi marido, que es lector, pues se lee 3 libros por semana, así seguido. Le dije, léeme. Y empezó así como, y él lee, no sé, pura lectura mucho más dura, qué sé yo, filosofía, yo qué sé. Ya me dice. Y a la semana me dice, ¿sabes qué? Por supuesto que en su vida había leído una novela romántica, o sea, ninguna posibilidad. Me gustó, y me divertí, y me reí, y me gustó. Y él estaba impresionado, me dice, de verdad que lo pasé muy bien leyendo. Entonces se ha generado un poco eso, donde tengo claro que hay gente que compró, leyó, pero nunca me dijo nada después. Por lo tanto, no sé si le gustó o no. Otros que no querían partir básicamente por lo mismo. Y he tenido la fortuna de que todos mis amigos y la gente que ha leído mis libros me han dicho, ¿sabes qué? Me encanta, dale, sigue, no pares de escribir. Cuando publicaste el primer libro, bueno, cuando lo publicaste no, cuando ya lo tenías, no sé si, supongo que aunque haya sido autopublicación, tú tenías tus libros ya encuadernados, lo que es el libro en sí. Cuando tú viste tu proyecto, tu ilusión en tus manos, ¿qué supuso para ti? ¿Qué fue lo que cambió en ti? A ver, el proceso fue un poco más separado, porque yo imprimí unas carpetas con el papel, qué sé yo, y se lo pasé a cada uno de mis lectores. Una vez que eso sucedió, hice todas las correcciones, las subí al programa y lo subí a Kindle. Y la primera vez que me llegó un email de Amazon diciendo su libro ya está disponible, está publicado, sentí un apretón en el estómago, así como, la sensación me duró como 3 días. Y luego de eso, porque el proceso no está largo, yo además vivo muy lejos, entonces compré la primera tanda de libros para tener disponibles, para venderle, qué sé yo, a la gente acá. Eh, y después de esa sensación de, oh, está en línea, la vez en que estuve realmente clara de que estaba listo el programa, o sea, que estaba listo el libro, fue cuando me llegó la caja de Amazon, la abrí y tomé el primer libro en la mano y dije, oh, lo hice, y aquí está. Esa fue una sensación que yo te diría, no sé describirla porque fue muy potente. Y de alguna manera, un sueño hecho realidad.
Y en la medida en que uno va creciendo, a esta altura ya uno va envejeciendo, pero me gusta pensar que uno sigue creciendo en vez de envejecer, eh, tener la oportunidad de tener esos sueños cumplidos en la mano y además valorarlos y darte cuenta de el proceso y disfrutar ese proceso, es un privilegio. Es absolutamente un privilegio. Y por lo tanto, o sea, agarré, de hecho, hasta se me cayeron un par de lágrimas cuando lo saqué. Y mis hijos que estaban a mi lado me decían, ay, mamá, pero como yo así. Y se reían porque yo lloraba. Pero sí, es una emoción tremenda. Es que eso es ver la realidad. O sea, Así es. todo, aunque te llegue un mensaje de que tu libro ya está disponible, lo pueden comprar, tú no lo estás viendo. Pero Mm. cuando tú lo ves, lo tocas, lo hueles, puedes ojearlo, eso ya es verdad, ya es Así es. real, está aquí, está sucediendo. Eso hablamos cuando viste ya la realidad de, está publicado, ya está. Pero, ¿y cuando hiciste tus primeras presentaciones, tus primeras publicaciones, o sea, publicidades, ¿no? Oye, que hay esto en el mercado. Ujú. ¿Qué fue para ti esa primera vez? Es un momento de mucho pudor, porque tal como te dije hace un rato, en todos los libros y en todos los personajes hay partes de mí. Y en todas partes hay cosas que yo creo, hay frases que yo repito. Y claro, mientras no lo tome y lo lea con esa perspectiva de ir buscando qué cosas son mías, finalmente es abrir tu corazón y entregarlo y ponerlo a disposición de quien quiera verlo o quien quiera leerlo. Entonces, de pronto, y además está el síndrome del impostor, que es muy fuerte, porque uno dice, ok, lo voy a hacer, y vas, y tomas el libro, y lo haces, y lo editas, y con ímpetu, pero después dices, bueno, ¿y ahora? Si a la gente no le gusta. Porque tú lo que buscas finalmente es que la gente te lea y que disfrute con tus historias. Y haga o le suceda lo mismo que le sucede a uno, que me sucedía a mí cuando era más niña, cuando tomé mi primera novela romántica y me enamoré del personaje y lo disfruté y lo viví. Y en el fondo yo lo que busco es que mis lectores sientan un poco lo mismo. Eh, claro, y enfrentarte a la posibilidad de que alguien te diga, ¿sabes qué? Tu libro es una porquería, toma esta. Claro, me acuerdo cuando leí la primera reseña, tenía el estómago tan apretado y dije, uy, ya. Y la leí fue como, oh, ya, no lo estoy haciendo tan mal. Y de a poco, cuando claro, van apareciendo reseñas o algún bookstagrammer se pone en contacto contigo, tú dices, ok, esto está sucediendo. Y eso también es muy fuerte y es un privilegio, insisto, es un privilegio y te da un gusto tan grande. No sé, mis hijos me dicen, mamá, nunca te hemos visto tan contenta y estamos felices de que así sea. Qué bonito. Eh, y claro, de verdad que así me siento. El momento presentación, dices que te da un poco de miedo, ¿no? Por ese, ay, ¿y si no gusto? Esto, yo creo que eso no podría suceder. Te digo que yo no me he leído el libro, quiero leerlo, no puede pasar. Tiene que ser que no te guste el género, pero si en los libros hay parte de ti, es muy difícil que el libro no guste, porque eres una persona que lo que haces lo haces con corazón. Y cuando tú pones el corazón en un libro, repito, excepto si no te gusta el género, es difícil que no te Ok, guste. Es claro. muy difícil. Y yo, sin haberlo leído, estoy convencida que el día que lo lea, mi reseña va a ser en blanco, porque me habré quedado sin palabras. Sobre todo, ahora que te conozco, que es como cuando ves el cómo se hizo, ¿no? De una película. Mm. Es como, uff, entiendes y valoras más. Pues claro, el día que yo lea el libro, pues valoraré más todavía lo que estoy leyendo porque sé qué es lo que tú has puesto ahí, que es tu corazón. Yo quería, antes de terminar, si no es mucho pedir y tienes tus libros
por ahí cerquita. Los tengo cerca. ¿Los tienes cerca? Mira, te voy a mostrar ahora. Hay una diferencia en el material, o sea, en el matiz, pero no sé si se ve. A ver. No, se ve, ¿no? Ahí. Se ve un Si poco lo pones así, sí. así sí, ya. Este es Más fuerte que mi destino, que es el primer libro, que es el que te expliqué que está en chileno. El protagonista aquí sale con su balón, ¿cierto? Es el jugador de rugby. Y el segundo, este, es Más fuerte que mi verdad, que es la historia del amigo que es periodista deportivo y que trabaja, es muy famoso, y vive un poco en el mundo del glamour, ¿sí? Pero tienen todos esa base de la amistad y todo. Y lo interesante es que todos los personajes, estos cuatro amigos, entran y salen de todas las historias. Porque las personas somos seres sociales. A mí me parece que contar una historia así, de una persona aislada, que no tenga relaciones con otros, que no tenga pasado, que no tenga contexto, no tiene mucho sentido. Entonces, estos son los amigos de la infancia y que se apoyan entre sí, cada uno tiene caracteres distintos, entonces uno es el que te hace ver la realidad, otro es el que te ayuda a resolver los problemas, otro es el que te empuja y te ayuda a salir, ¿sí? Y así se va moviendo, entonces todos los personajes entran y salen de las historias de los otros, y tú los vas viendo y vas reconociendo, claro, este que en el otro libro hizo tal cosa, y así. Y eso es lo que hace tan interesante, por lo menos para mí, las series. Y eso es lo que me gusta. En casi todas las entrevistas sale un demonio por ahí. Y el demonio te va a preguntar si puedes, si eres capaz, escógeme a un personaje favorito. ¿De la serie? Sí, Max. sí, Es, Max, la historia de Max no está escrita, pero está aquí, y está aquí. Él es, él es mi personaje favorito. Él fue mi primer amor cuando partí trabajando en esta serie. Sí, él es. No, no, ni siquiera lo tengo que pensar, lo tengo clarísimo. ¿Y tu libro favorito? Mi libro, es que eso es difícil. Es difícil porque son diferentes y yo he tratado de que cada libro tenga de fondo algún tema o alguna temática que sea de relevancia. No solo un libro que tú leas y te diviertas, sino que puedas ir descubriendo algún problema e ir viviéndolo y resolviéndolo con el personaje. Por ejemplo, en el primer libro eh, está de fondo el tema de la ansiedad, de la depresión y el abuso de drogas, que son temas que son un poco más fuertes, ¿cierto? Y me interesa que cada uno de mis libros tenga algún tema de ese tipo, de manera que, además de divertirte con el libro, puedas ir haciendo esa progresión, entendiendo qué es lo que pasa del principio hasta el final. Entonces, como son diferentes y van tocando temas que le pueden llegar distinto a cada persona, no los puedo compartir. No puedo decirte, además que hay uno que está casi listo y el otro que me queda por escribir. Entonces no te Es puedo pronto decir, para decirlo. cuando esté lista la serie tal vez te puedo decir, pero no sé si voy a poder decirte alguna vez, este me gusta más que este otro, pero sí tengo claro quién es mi amor favorito y a quien no voy a ser infiel jamás, que jamás. De esos dos libros que tienes, para que no desveles nada del que está en el horno todavía, ¿podrías leernos un fragmento de uno de los dos libros que más, una de dos, o el que más te haya costado escribir porque es muy tú y revelar eso es como, uy, me voy a desnudar demasiado, o el que te haya sido más fácil de escribir que lo tenías súper claro? Escoge dos fragmentos de esos. Vale, voy a buscar porque no sé, primero no sé de qué libro. Eh, y segundo, no sé si, a ver, wow, es difícil, es difícil. Bueno, voy a cambiar el que me leas el fragmento por cuéntame qué fue
lo que más dudabas o estabas insegura de plasmar en el papel porque te daba miedo de desnudarte tanto? ¿Y cuál fue el que tenías clarísimo que esa idea sí se tenía que plasmar? Lo que más me costó sin duda, y de eso no tengo ningún problema en decirlo, fue escribir las escenas eróticas. Me costó mucho en el sentido de encontrar mi propio estilo y mi propia voz. Cuando uno lee romántica, prácticamente en todas las novelas románticas hay escenas de sexo o escenas más íntimas, algunas más o menos explícitas, hay unas muy explícitas, unas que son muy vainilla o qué sé yo. Y de pronto encontrar ese punto en el cual tú te sientas cómoda es difícil. Yo recuerdo para el primer libro, que fue donde finalmente sentí que había encontrado mi estilo, debo haber estado, no sé, un par de semanas escribiendo escenas y escribiendo escenas y escribiendo escenas, que en mi cabeza pasan de una manera u otra, tengo súper claro qué es lo que pasa aquí, qué pasa acá, pero cómo lo describes es sumamente diferente. Y debo tener, no sé, 20 archivos de, no sé, 20 páginas cada uno, alguno con, no, 20 archivos es una exageración, pero es mucho, con material muy, muy, muy explícito, con material no tanto y así. Y me acuerdo que terminaba cada uno y lo leía y era como, no, no me siento cómoda con esto o con el otro, hasta que finalmente logré llegar al punto en el cual dije, esto es, esto es. Pero me costó, eso sin duda. Yo te diría que más allá del narrar la historia o de tener claro cuáles eran desde el principio, el clímax y el final, decidir y encontrar mi voz fue lo que más me costó sin duda en el desarrollo de la primera historia. Y una vez que logré eso, ya dije, ok, esta es mi voz y aquí sigo. Y es la forma en que voy a contar las historias. Y algo que tenía que ir sí o sí es la relación de los amigos. Eso siempre está presente. El valor de estar ahí para el otro, de que el otro esté seguro, de que no importa lo que pase, tú vas a estar detrás para escucharlo, para apoyarlo, incluso para decirle, eres un estúpido. Porque de pronto uno necesita que alguien te agarre, te mueva los hombros y te diga, hey, no, lo estás haciendo mal, ¿sí? Y uno de pronto pierde, uno de forma individual, pierde de pronto esa perspectiva y necesitas personas en tu vida que te ayuden en lo que te decía. Y una cosa que siempre va a ir, siempre, 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 en esta serie al menos, es ese espíritu de equipo que nació cuando tenían 8 años y que sigue desarrollándose a lo largo de la vida y probablemente hasta que tengan 90 o 100 años, lo que sea, va a seguir ahí, sin duda que sí. Ha sido un placer tenerte aquí. Si quieres decirnos algo, contarnos algo, adelante, es tu momento. Quiero agradecer a mi equipo, quiero agradecer a Esther particularmente, quien ha sido un cielo, ha sido un sol porque me ha recibido de una manera en la cual, como te explico, no sé cómo explicarlo en realidad, esa es la verdad. Y, y como te decía, no existe mucha cultura de lo que es la novela romántica, por lo tanto, redes que tú puedas generar para poder crecer y darte a conocer son muy pocas. No así en este mercado, ¿verdad? Que es España, y me ha ayudado muchísimo. Y otra persona a quien quiero agradecerle y que lo voy a decir siempre, siempre se ríe y le da como nervio que yo lo haga, pero es a Noelia Jiménez, que ha sido también quien me ha ayudado a corregir los libros. Y bueno, agradecerle también a mi familia, porque sin ellos esto no sería posible. Si no, si no me dejaran en paz, que es un poco lo que uno necesita, con este silencio, necesitas tener continuidad en una historia completa, y no puede suceder que estés súper concentrada escribiendo una historia y que venga uno de tus hijos y diga, mamá, ¿dónde están los calcetines? No, eso no funciona. Entonces necesitas ese apoyo y estoy súper agradecida, súper agradecida. Bueno, y a ti, Silvia, por haberme invitado y darme esta oportunidad de salir al mundo. Esta es la primera vez que tengo una entrevista y espero no sea la última, y es súper revelador en términos de como cuando uno saca un libro, ¿verdad? Poner el corazón ahí y ponerte a disposición del resto y que puedan entender cómo eres o de dónde vienen tus emociones y cómo finalmente quedan en el papel.
A mí no me tienes que dar las gracias porque para mí ha sido un placer enorme. Yo Mm. deseaba que aceptaras la invitación, que así ha sucedido. Así que yo encantada de tenerte aquí y oye, quién sabe si en un futuro hablando de otra serie o del final de esta, para que me digas qué libro es el que más te ha gustado, por supuesto. Ya te dije, capaz que no haya ninguno que te pueda decir me gustó más que este, pero por supuesto que sí. Pues encantada de que hayas estado aquí y espero poder conocerte porque vengas a España a presentar tu libro. Eso espero yo también. Muchas gracias, Silvia. Nos vemos. Cuídate. Pues nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que hayáis disfrutado, que os hayáis divertido mucho con la forma en que nos ha estado explicando Clara, pues por qué ha escogido el tema de los libros, cómo ha fraguado en su cabeza los personajes, todos y cada uno de ellos. En definitiva, que os haya gustado mucho la entrevista. Abajo en la cajita de información os dejaré todos los enlaces a Clara para que podáis ir y averiguar un poquito más sobre ella, para que podáis comprar sus libros, aquellas personas que no puedan resistirse y quieran leérselos. Y sobre todo recordaros que podéis dar like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal que es gratis y sobre todo muy importante darle a la campanita para que YouTube sepa que no os queréis perder ni un solo vídeo de Un Paso Más Allá. Mientras tanto me despido hasta la próxima entrevista. ¡Chao!